documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos. Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso, completa. Es falso, es una mentira, completamente erróneo. Están siendo calumniados el presidente López Obrador. Es interesante cómo ya cuando van a hacer campañas empiezan a salir todos estos documentos de una posible campaña financiada por el narco. Es interesante, ¿no? Me parece. Al menos los universos se unieron, las alianzas se pusieron y también los periódicos conversaron para decir esto, ¿no? Por eso la carátula del día de hoy tenemos la editorial del día de hoy sin pruebas, el New York Times versus el presidente Obrador. Es interesante lo que puede generar este tema, como el presidente Obrador, me parece, a mi punto de vista, se equivoca al dejar ver un número telefónico de una periodista. Dice hoy, no fue un error, si tanto le preocupa que cambie el número. No es cambiar el número, es por qué va a cambiar el número. Porque fue expuesta a nivel nacional, a nivel mundial, por un líder mundial como el presidente Obrador. Me parece, al menos a mí, que se equivoca ahí. Pero también me parece que el New York Times, no sé si se equivoca o miente. En esas dos vertientes estoy. Ok, veamos cuál es el tema. El New York Times publicó un reportaje sobre las investigaciones del gobierno de Estados Unidos sobre un supuesto financiamiento del narco en la campaña de López Obrador. Un supuesto financiamiento. Ahora todos los periódicos salen con este titular. Estados Unidos investiga un supuesto financiamiento del narco para el presidente Obrador. Raro. Al menos es extraño, ¿no? Que salgan todos en un momento muy determinante, en un país donde es politizado al 100%, es un gran país donde se politiza todo y donde nos dejamos llevar por titulares, y este titular que parece amarillista, en donde dice Estados Unidos está investigando si tal vez la campaña de Obrador es financiada por el narco. ¡Ay! Claro, por el narco. Interesante. Nos dejamos llevar por titulares. Es la tristeza, pero es interesante. ¿Cómo responde el presidente Obrador? Es el siguiente punto. ¿Qué responde el presidente Obrador? Dice, es una vergüenza. No cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times. Es un pasquín inmundo. ¿Qué quiere decir pasquín? Mire, pasquín quiere decir revista con artículos e ilustraciones de mala calidad y de carácter sensacionalista y calumnioso. Por la Real Academia Española se considera así. Pasquín, revista donde es de carácter sensacionalista y calumnioso. Y está, el presidente Obrador le responde a un periódico mundial, a un periódico donde la información se ve en todo el mundo. Pasquín, así le dice. ¿Pero por qué? ¿Qué dice el artículo? ¿Cuál es el resumen de este artículo? Me parece muy interesante ver cuál es el resumen de este artículo. Y pongamos mucha atención en cómo se resume. Para mí hay dos oraciones muy concretas en donde describe muy bien lo que es el artículo. La primera es esta, el New York Times, que hace este reporte. Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenían de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Entonces, ¿cuál es la intención de subir un testimonio que no se puede chequear? ¿Cuál es la intención de subir un artículo que no se puede comprobar que es verdadero o es falso? ¿La intención cuál es?
dejar ver mal al presidente Obrador en este momento donde la política está flor de piel porque se viene un año electoral, donde este artículo funciona muy bien para la política. ¿Cuál es la intención de este artículo que no se puede corroborar? La pregunta es esa. Para mí esta es una gran pregunta. ¿Cuál es esa intención? Si las entrevistas no se pueden ver, si los que dicen no pueden chequear la información, si el artículo es inchequeable, ¿cuál es el objetivo que tiene este artículo? Para mí está muy fácil encontrarlo. Desprestigiar un poco al presidente y al partido. Porque saben, si desprestigian al presidente, desprestigian a Morena. Y si desprestigian a Morena, se cae el presidente o la próxima presidenta que está número 1 en las elecciones o en las encuestas. Me parece a mí que esa es la respuesta. Igual podemos tener diferentes diálogos, diferentes perspectivas, donde es interesante ver cada una de ellas. Suscríbete para ver cada perspectiva más a fondo. Y hay otra segunda oración. Dice, aunque los esfuerzos recientes identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de AMLO, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. ¿Cuál es la intención entonces del artículo si no hallaron nada? ¿Cuál es? ¿Ensuciar, manchar la reputación del presidente? ¿Cuál es el resumen? Que es la información es inchequeable. Que esta información nada más sirve para hacer política y política devastadora, donde no se puede corroborar nada. Es sencillamente ese dato, es sencillamente ese número, señores. No se puede corroborar esta información, pero el titular te dice algo, si es financiado o no es financiado las campañas de AMLO. Y Estados Unidos, en la Casa Blanca, dicen, no, nosotros no investigamos un posible financiamiento largo en las campañas de Obrador. No lo financiamos. Entonces se cayó todo el reportaje del New York Times. El único reportaje o el único punto que es salvable del New York Times es para hacer política. Y política en contra del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ok, ¿qué responde el New York Times a AMLO? A lo primero que vimos, de que es un pasquín asqueroso, un pasquín terrible, inmundo. Pues el New York Times contesta en su cuenta de Twitter, respuesta a la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre. El New York Times publica esa información. ¿Cuál es raro? Es extraño, ¿no? Ahora, va en aumento, sí, la violencia, lamentablemente, contra los periodistas. No se debió de ver el número de la periodista que manda ese mensaje para ver a ver si le cuenta algo, aunque no se puede corroborar nada de la información que dice el New York Times, pero a ver si pescan algún tema así. Y ahí está la respuesta del New York Times. Pero me parece extraño o raro que sencillamente no se pueda chequear la información del periódico. ¿Para qué lo suben? ¿Por qué lo suben? ¿Cuál es la finalidad de subirlo si no se puede corroborar la información? Sencillamente podemos encontrar miles de explicaciones donde ninguna puede ser la correcta porque nosotros no escribimos la nota. Podemos hacer 101 hipótesis, pero ninguna de ellas va a ser revelada porque tal vez hay un lado más oscuro ante ello. Es triste, pero así se maneja a veces estos diarios de comunicación a nivel mundial. Miren, cierro así, con esta carátula, pero también con esta frase. Sin pruebas no hay delito. Hasta luego, señores. Nos vemos en otra editorial.